never known defeat. ¡Hola! Atinado, ¿cómo están? Espero te encuentres súper bien y estés teniendo un día increíble. Y bienvenidos a bueno, no tengo una nueva guía y una nueva room, pero sí traigo un top de, como pudiste ver en el título, de las mejores cenizas del juego. Sí, señor, desde hace rato tenía ganas de traer un top como este, solo que me falta un poco más de información al respecto para traer un top bastante completo. Y enos aquí. Vamos a definir ahora rápidamente cuáles son las normas de este top. Regla número 1. Únicamente cenizas de guerra ofensivas. Por lo tanto, cenizas de guerra de apoyo o que no hagan daño directamente a nuestros objetivos están baneadas. Como por ejemplo el Seppuku o el Raptoros de Mist. Regla número 2. Como tenemos distintos tipos de afinados que nos ofrece el juego, vamos a traer un top completo cubriendo cada uno de estos afinados. Es decir, pesado, ligero, sangriento, venenoso, rayo y así sucesivamente. Regla número 3. Las hojas de afilar están baneadas. Por lo tanto, una ceniza de guerra solamente la vamos a considerar por su naturaleza origen, su naturaleza base. Y no algo como que, oye, la ceniza de guerra de culada, si la juegas en sangriento, está rotísima. Un culo sangriento. En fin, ¿no? O sea, que una ceniza de guerra no dependa de un afinado para que brille. Regla número 4. La ceniza de guerra tiene que tener bastante adaptabilidad, es decir, que se pueda colocar en distintos tipos de armas. Por lo tanto, si es o va únicamente un tipo de arma, no aplica para este top. Y regla número 5. Si hay un empate o hay varias cenizas que comparten esto y están muy buenas, prácticamente vamos a traer dos para no hacer este video tan largo. Esas son las normas de top. Quiero como punto final es que esto es un top netamente personal y únicamente orientado más que todo al PvE. Dependiendo de ti, si le das like a este video y tiene muy buenas reacciones, pronto estaré trayendo el de PvP. Habiendo cubierto esto, pues no perdamos más tiempo, así que editor de video, suelta esa intro. Empezamos este top con las cenizas de guerra de fuego. Y acá donde tenemos nuestro primer empate técnico. Comenzando con la ceniza de guerra del ensartamiento llameante, o como me gusta a mí decirle, la del embarazamiento, donde esta la conseguimos después de que Quelik nos invada por segunda vez en el DLC. Esta habilidad sencillamente consta de que hacemos primero un ataque ascendente que descalabra los dientes a nuestro objetivo, luego rociamos de llama y por último nuestra espada queda embuida en fuego durante 15 segundos, aumentando su propio daño de fuego. Lo bueno es que podemos seguir haciendo esto prácticamente y dejar que prácticamente la espada nunca deje de estar en modo flameante. Una ceniza extremadamente demasiado buena, rápida, rompe muchas veces la poisa a los objetivos con mucha facilidad y te la recomiendo muchísimo. En poderío la iguala también la ceniza de guerra de quien no otra sino más que el tornado de la llama negra. Esta ceniza la conseguimos al vencer al dúo Sacrodermo en Farum Azula. La verdad es que no tiene mucho pierde y es extremadamente demasiado buena. No solamente hace daño al objetivo por fuego, sino que parte de ese daño también va en base al HP máximo del objetivo. Toda ceniza que haga daño en base al HP máximo del objetivo es igual a roto. Esta ceniza es extremadamente demasiado genial y si no la has jugado te recomiendo que la juegues porque te vas a divertir muchísimo. Continuamos ahora con las cenizas de guerra de rayo y acá pues indiscutiblemente es el Lightning Slash. Esta ceniza de guerra la conseguimos en un escarabajo pelotudo en Leyndell, como te estoy mostrando a continuación, que la verdad no es muy difícil de adquirir. Esta ceniza sencillamente consta que tu personaje hará un ataque descendente donde no solamente le hará la parte física del arma, sino que después le caerá un rayo sobre la cabeza y para ponerle la guinda al pastel, tu arma quedará impregnada de rayo, aumentando su propio ataque de rayo durante 40 segundos. Eso es muchísimo tiempo y lo bueno es que puedes hacer la habilidad otra vez y literalmente vas a tener el arma siempre recargada de este elemento, haciéndola extremadamente demasiado genial, muy buena. No he traído ninguna run con esto, pero pronto la traeré. Ay, ¿en serio tengo que hablar de las cenizas de guerra en sagrado?
Así es. Es que no quiero. Hazlo. Ay, bueno, la mejor ceniza de guerra en sagrado es de Prayerful Strike o golpe de voto, que esta ceniza la conseguimos en un escarabajo pelotudo invisible, también en Lender, como te estoy mostrando a continuación. ¿Qué hace esto? Pues sencillamente por cada golpe que tú asistes con esta habilidad te cura un 30% de tu HP máximo. Urra. Continuamos ahora con las cenizas de guerra mágica. Y acá traemos otro empate, ya que técnicamente una es la hermana mayor de la otra. Y nos estamos refiriendo a las cenizas de guerra de... ¡Correcto! O mejor dicho, la grandeza cariana y la soberanía cariana. La grandeza la conseguimos como si nos fuéramos a dirigir a donde Running, una de las torres de como te estoy mostrando a continuación en Liurnia, mientras que la soberanía la conseguimos en el DLC en un escarabajo que está puesto un poquito como a traición. Sí, esta habilidad es que es muy buena, estoy seguro que la habrás visto muchísimo, el cual nuestra espada crece y mientras más crece más daño hace y termina haciendo un daño demasiado aplastante a nuestros objetivos. Si le das con la parte mágica del arma haces mucho daño, pero si le das con la parte mágica y también la parte física del arma hace muchísimo más daño. ¿Cuál es la diferencia de una con la otra? Que mientras que la grandeza solamente es un espadazo y ya está, la otra hace lo mismo, pero puedes culminar con un ataque en barrido a costa de que prácticamente se lleva casi todo tu aguante. Pero el daño que hace lo compensa muchísimo haciendo esta ceniza extremadamente demasiado genial y divertida de utilizar. Avanzamos en nuestro top. Ahora nos topamos con las cenizas de guerra frías. Acá, indiscutiblemente la ceniza ganadora es la lanza helada. Esta ceniza la conseguimos al derrotar a una caballería nocturna que se consigue en Liurnia. ¿Qué te puedo decir de esta ceniza? Cómo se le equipa es a un par de lanzas con esto para prácticamente le hago honor al nombre de lanza. Es que los enemigos no van a saber por qué se congelaron si apenas las tocó esas lanzas. Es extremadamente demasiado buena, es muy rápida. El guijarro que sale de la habilidad es bastante, recorre una buena distancia y es bastante rápido. Es todo genial de esta ceniza. Es muy, muy, muy buena. Si no la has jugado, te recomiendo muchísimo que la juegues y luego me cuentas qué tal te fue. Aunque no hace falta que me digas qué tal, porque estoy seguro que vas a sentirte que eres el fucking dios del hielo. Avanzamos ahora con el afinado favorito de la comunidad y pues no es otro sino más que Sangriento. Acá también traemos un empate donde vamos a hablar primero de Lacerar. Esta ceniza de guerra la conseguimos al derrotar a un soldado o un super soldado que está en Necrolimbo buscando uno de los fragmentos del medallón para poder subir al elevador de Dectus. Esta ceniza de guerra consta de un ataque que te resta salud, pero hace un ataque en barrido ascendente muy poderoso, muy poderoso, recalco nuevamente, donde la pega es que si tenemos muy poca vida utilizas esto, te puedes suicidar, pero bien utilizada es la hostia. Por otra medida también tenemos a el tributo a la sangre, que es una ceniza que conseguimos en este escarabajo pelotudo que te estoy mostrando a continuación cerca de los aposentos de Mok. Esta ceniza sencillamente consta de varios golpes consecutivos donde cada golpe que le demos a nuestro objetivo le vamos a robar vida. Y no solamente eso, sino que en el proceso también puede explotar el sangrado al objetivo, haciendo muchísimo daño. Y me atrevo a decir que es la única ceniza de guerra que te hace robar vida sin ningún tipo de condición previa. Muy buena. Si vas a jugar una build vampírica, esta es tu ceniza. Literalmente no hay forma de morir utilizando esta ceniza. Seguimos ahora con las cenizas de guerra venenosa e indiscutiblemente la ganadora es Flor Venenosa doble o taconazo, que acá la conseguimos en un escarabajo pelotudo en el DLC como te estoy mostrando a continuación. Esta ceniza sencillamente consta que tu personaje se alza por el cielo y mete un taconazo con mucha fuerza, acumulándole putrefacción en el proceso. Si el objetivo tiene previamente veneno o putrefacción, el taconazo le hace daño adicional, pero le termina de quitar el efecto venenoso o de putrefacción al objetivo, por lo que tienes que volver a envenenarlo para volver a meter taconazo y así sucesivamente.
como lo apliques en una arma rápida, es que eso es veneno, taconazo, veneno otra vez, taconazo y se acaba la pelea. Es extremadamente demasiado buena. Ya jugué una build con esa anteriormente y me gustó muchísimo y te puedo decir que está muy divertida, muy genial. Ahora avanzamos con una afinidad que te digo, yo honestamente no la he utilizado, o sí, pero en situaciones muy específicas, y me refiero a la afinidad oculto. La mejor ceniza de guerra en este caso es la lanza espectral. Esta ceniza la conseguimos al destruir un escarabajo pelotudo en la academia de Raya Lucaria, como te estoy mostrando a continuación. Sencillamente consta que tu personaje embulle el arma como este efecto blanquecino y arroja esta arma hacia el objetivo, donde te puedo decir que hace un daño a la poise bastante interesante y ya, eso es lo que hace. Si quieres que juegue esta ceniza más adelante, pues déjame un comentario acá abajo y consideraré utilizarla. Avanzamos ahora a un afinado que aquí es donde las cosas se ponen realmente apretadas, porque todas las cenizas son muy buenas y la verdad algunas que me dejó dolor dejarlas afuera. Pero bueno, hay que hacerlo así. Las cenizas de guerra, aquí tenemos un empate. Las cenizas de guerra elegidas fueron la primera, Cazadora de Gigantes, que esta es una ceniza que conseguimos al derrotar a la Caballería Nocturna en Raya Lucaria. Esta ceniza es genial, es muy buena. Un ataque ascendente hacia tu objetivo que le descalabra los dientes. Cuando acabas con tu objetivo ves todos los dientes tirados en el piso. Muchísimo daño a la poise, es extremadamente demasiado buena. Como se le equipes a un espadón, me cuentas luego para que veas que no miento. La otra ceniza de guerra es de Phantom Slash o golpe fantasmal, que también la conseguimos al vencer a una caballería nocturna, pero cuando nos dirigimos a el pico de los gigantes. Una ceniza que pegas tú, después pega a tu, prácticamente como si la mimética también te ayudara, te pega a la otra, haciendo muchísimo daño en el proceso. También hace bastante daño a la poise. Es extremadamente demasiado genial, muy buena, muy poderosa. Es que está bueno. Seguimos avanzando en la lista. En este caso nos topamos con la ceniza de guerra, que está en modo calidad o afilado. Acá tristemente me dejó el corazón muy arrugadito porque tuvimos que dejar varias cenizas de por fuera. También tenemos un empate, comenzando primero con doble slash o tajo doble. Estas cenizas no las conseguimos en un escarabajo pelotudo en este asentamiento que está muy cerca del lago putrefacto de Caelid. Esta ceniza sencillamente consta de que tu personaje va a hacer un combo de ataques gigantes muy poderoso. Los que conocemos esta ceniza sabemos muy bien los piruleos brutales que armamos con esta ceniza, ya que es extremadamente demasiado buena. Te queremos, tajo doble. Y la otra, quien no es otra sino más que el colmillo perforado. Una ceniza de guerra que no las conseguimos de dos maneras, ya sea matando a Yura, apenas no lo conseguimos en Necrolimbo, o avanzando un poquito en su quest, que es la que más te recomiendo, cuando nos topamos en una capilla ya a punto de fallecer a manos de Eleonora, donde heredamos su espada y su armadura, que es justamente la que tiene la ceniza. Me refiero a la espada que tiene la ceniza. Esta ceniza sencillamente consta que tu personaje se arma de una manera bastante similar a este sujeto, donde acá hacemos muchísimo daño a la poise, es muy rápida, y si el enemigo tiene escudo pues da igual, porque igualito el daño va porque va y lo perfora y le hace muchísimo daño. Muy buena, muy rápida, extremadamente demasiado divertida, y si no la has jugado, ¿qué esperas? Juégala porque es sumamente genial. Por último, vamos a dar paso a la ceniza de guerra en afinidad pesada, y acá también traemos un empate donde vamos a dejar las siguientes, empezando con la culada y luego la patada. No, que va, no te comas esa broma, claro que no son las mejores. Las mejores son dos hermanos que, al igual que la ceniza de guerra de Saber, acá estamos hablando de la garra de león y la garra de león salvaje. Una ovación de pie para estas cenizas, que son extremadamente demasiado buenas. La primera, que es la garra de león, se consigue al matar a un león
en un castillo que está en Caelid, mientras que la otra está en un cadáver. ¿Un cadáver? Oh sí, pues por fin no hay que matar escarabajos pelotudos que se encuentran en el DLC como te estoy mostrando a continuación. Ambas cenizas son extremadamente demasiado buenas. Es más, tú colocas, quiero pasar Elden Ring fácil y muy sin complicarme la existencia, y te pone 2 puntos. Espadón más garra de león. O cualquier otra espada o arma con garra de león. Los que conocen la primera combinación sabrán que no estoy hablando tonterías, esto es mítico. Pasar el juego nunca fue tan fácil. Estas cenizas de guerra son extremadamente demasiado poderosas, muy divertidas de utilizar y son poderosas, para no redundancia otra vez. ¿Cuál es la diferencia? La garra de león pues hace menos daño que su hermana, pero hace más daño a la poise. Mientras que la otra hace menos daño a la poise, pero hace más daño en total. ¿Cuál vas a utilizar? Cualquiera de las dos. Son extremadamente demasiado buenas, divertidas. Y si no la has jugado, ¿qué esperas? Juégala porque te vas a divertir muchísimo y vas a decir, nunca había pasado el juego tan fácil. Y este fue el final con respecto al vídeo. Espero que te haya entretenido. Y si tienes alguna sugerencia con alguna ceniza de guerra, te cuento que vas a tener que quedarte con tu opinión, ya que el caso fue cerrado, el veredicto fue dictado y ya no se admiten sugerencias en el top. Hey, hey. ¿Qué pasa? No puedes decir eso. No puedo decir eso. Exactamente. ¿Por qué? ¿Cómo? Anda, lee esto. Que lo lea. Así es. Ahora dilo con una sonrisa. Si crees que me faltó alguna ceniza de guerra o no estás de acuerdo con mi top, puedes dejar un comentario aquí abajo en la cajita de los comentarios y comentarme cuál es tu ceniza de guerra favorita. ¿Así? Mucho mejor. Como iba diciendo, si tienes una opinión distinta a mí, pues puedes opinar, valga la redundancia, en la cajita de los comentarios y comentar cuál ceniza tú consideras que debería estar en este top. Si te gustó este video, me gustaría que dejaras ese poderoso like, suscríbete si no estás suscrito y activa las campanitas de las notificaciones para que dependiendo de la asertividad de este video, traiga más adelante otro top bastante interesante. Y también estoy haciendo directo casi todos los días en las noches, no solamente charlando con mis suscriptores, sino también aceptando los desafíos que ellos me colocan. Y si alguna de estas cenizas te gustaría que la jugara en un futuro, pues también puedes opinar al respecto y decirme, oye, trae tal ceniza porque quiero ver una run, a ver qué tal. Y con mucho gusto la traigo. Espero te encuentres súper bien. Nos vemos en las tierras intermedias y en el chat de forma segura, esperando que te encuentres supremamente genial. Hasta la vista. Bye. Babies.